¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bienvenidos al Mundo Nos Mira. Hoy tengo el enorme placer de presentar a una actriz enorme, una persona maravillosa, la señora Claudia Lapacó. Ha brillado en todo, en cine, en teatro, en televisión, se transformó en referente en los últimos años de las comedias musicales. Un recorrido imperdible por su vida. Por supuesto, en este momento está protagonizando con el señor Pepe Soriano La Laguna Dorada. Claudita, querida, qué alegría que estés acá conmigo. Para mí también. Lo primero es... que te dije, Martín, cuando llegué, es que el día del Martín Fierro estabas tan buen mozo con ese smoking que quiero que quede grabado. Ay, estabas divino, tenés que actuar así, gracias, de smoking. Me pongo colorado. Pero la verdad que es un honor. Hace tiempo que veníamos, la verdad, trabajando para que pudieras estar en el programa. Más allá de que sabes que yo te quiero mucho y te respeto un montón, porque yo también, creo Martín, que es muy lindo que la gente pueda conocer tu historia, que es realmente fascinante. Y más allá de... Yo siempre digo que la gente llega a ser lo que es por cómo vivió, por cómo creció, por cómo se educó. Y un poco el programa tiene que ver con eso. ¿Dónde naciste, Claudita? Nací en Buenos Aires, de padres extranjeros y de hermana extranjera. ¿Padre ruso? Padre ruso, madre francesa y mi única hermana Michelle también nació en París. Y mis padres llegaron acá en el 39, vinieron como inmigrantes, papá era ingeniero químico, ya tenía parte de su familia que vivía acá, que no se habían visto por 20 años. Mira vos. Porque cuando estalló la Revolución Rusa en 1917, papá estaba pupilo, papá tenía 14 años, estaba pupilo en un colegio en Turquía, en Constantinopla. Mirá vos. Porque ya veían que se estaba gestando la revolución y entonces lo mandaron a él primero y pensaban después poder ir y no. Él quedó totalmente solo. Y ¿A sí, qué edad? una historia a los 14 años. Ay, Dios. Entonces... Hubo amigos de mis abuelos que pagaron sus estudios, después él pasó a Bélgica, después en Francia se recibió de ingeniero químico, se casó con mi madre francesa y tuvieron a mi hermana. Pero ya entonces cuando vieron llegar la guerra, papá era de familia judía y mi madre era hija de pastor protestante, imagínate qué mezcla. Yo, mis dos parejas fueron católicos, o sea... Tenemos una mezcla grande. O sea que vos sos como de vientre protestante, digamos. Claro, porque no soy judía para los judíos, claro. Y además nunca, igual que yo nunca hemos profesado. Mi madre es católica y mi padre es judío. Mirá vos, qué cosa. Bueno, así que, y te digo, ellos llegaron en el 39 y yo ya nací en el 40. Y es curioso ser la primera que nace en un país, en una familia. ¿Qué diferencia de edad tenés con tu hermana? 3 años. 3 años. 3 años. ¿Y eran muy unidos? Sí, nosotros, nuestro núcleo, papá, mamá, Michelle y yo, sí. Lo que pasa es que, viste, con la familia de papá, que ya no se habían visto 20 años, y que papá ya se consideraba francés, en casa solo se hablaba francés, no nos permitían hablar castellano, y desgraciadamente no he aprendido ruso, porque, ¿sabéis? Cuando hay 2 personas que hablan un idioma, es fácil que los hijos lo hablen. Cuando no es así. El ruso solo lo hablaba papá, entonces... Y bueno, y el ruso aparte no hay manera, si no, es imposible. Entonces, bueno, no aprendí, pero francés estoy muy agradecida de haber conservado el idioma. Papá sostenía, y tenía razón, que en la calle, que con los amigos, en el colegio, íbamos a aprender el castellano, así que había que hablar francés. ¿Y acá hiciste la primaria? Yo creo que vivíamos en Caballito cuando empecé la primaria, y creo que en la calle Pujol, y creo que iba a un colegio del Estado. Ajá. Después, cuando nos mudamos, a los 8 años, nos mudamos a Morón, a Buen Viaje 346. Y ahí ya a los 8 años entré al colegio Ward, en Ramón Mejía. ¿El Ward era pupilo? Tenía pupilos, pero yo era un colegio extraordinario, me acuerdo. Extraordinario, sobre todo en esa época que todavía estaban los americanos, Mr. Aiden y todo, yo fui muy feliz ahí. Y entonces hice 3º, 4º y 5º grado en el Ward. 6º lo di libre porque quería entrar al Colón y tenía que venir a Buenos Aires, que me traía mamá en el tren. Venía a estudiar con Michel Borowski, un bailarín del Colón, a ver si entraba. No entré, que nunca lo viví como una frustración, sino como un agradecimiento. Sí, como un aprendizaje aparte, ¿no? Porque la vida de una bailarina, vos sabés que se convive con el dolor toda la vida. Bueno, cuando no te duele un pie, te duele la rodilla, el músculo se te distendió, bueno, así. Y además hay poquísimas bailarinas que llegan a ocupar un lugar
de privilegio. Y también tenés muy corta vida. O sea que de muy chiquita ya estabas volcada al arte de alguna manera Sí. y tenías claridad de eso. Sí, pero ya quería ser actriz también, yo quería todo. Y quería hacer cine, y me acuerdo que ya a esa edad, a los 12, 13 años, al único en mi vida que le escribí una carta, porque mi ilusión era trabajar con él, era Glenn Ford. Que por supuesto nunca me mandaron la foto ni nada, ni se enteraron que yo mandé. Y mi ilusión era trabajar con él. Yo no sé si quería hacer una especie de Rita Hayworth, me salió mal el asunto, porque más vale hubiese pensado en Julieta Massina, pero quiero decirte que y mis padres amaban el arte. Ay, te contaba, el primer año nacional lo hice en el Nacional de Morón, y después segundo y tercer año volví al Ward, donde mi hermana Michelle nunca había dejado. O sea, ella hizo todo en el Word y vos ibas y volvías. Iba y volvía, pero seguía viéndome con todos los amigos porque tuve mucha suerte que Michelle, todos sus compañeros me invitaban a las fiestas. O sea que te imaginas yo... Aparte sabemos que era una mujer muy bella y que sigue siéndolo y que realmente era una revolución, me imagino, para la hermana. En el Ward en ese momento era maravilloso porque había 20 varones por 4 o 5 chicas por clase. Claro. O sea que nos trataban como reinas, que no nos volvió a pasar nunca más en la vida, que ahora vayas donde vayas. No fue un buen aprendizaje eso, ¿cómo que pasó? Me mintieron, Martín. Yo creí que siempre iba a haber 30 muchachos para mí. No, la vida te fue ubicando en un casillero diferente. Y entonces, cuarto y quinto año, como Michelle entraba a la Facultad de Medicina, mis padres, sin vender la casa de Morón, compraron un departamento en Vita entre Santa Fe y Güemes y me mandaron los 2 últimos años al Liceo 1 de Señoritas, ahí en Santa Fe y Anchorena. O sea, fuiste al otro extremo. Sí, solo chicas. Pero me quedó una gran amiga de esa época, Vilma Tie, que todavía nos vemos con Vilma, sí, compañera de cuarto y quinto año nacional. Y tengo una pregunta, ¿papá y mamá a qué se dedicaban? Papá era ingeniero químico, te dije. Cuando llegamos, él tuvo varias fábricas metalúrgicas. Y en el 48... mamá, Michelle y yo nos fuimos a vivir 6 meses a lo de mis abuelos porque durante la guerra no se habían visto, no teníamos noticias, no es como ahora que con la televisión sabés en vivo lo que está pasando en otro país. Bueno, mamá tenía todavía sus padres, sus hermanas, entonces en el 48 fuimos a vivir 6 meses allá. Y mamá, para regalar acá, trajo unos prendedores de cerámica. Papá vio eso y dijo, ay, yo quiero hacer esto. Y fue el primer ceramista de microcerámica del país. No te puedo creer. Y hacía aros, prendedores, marquitos para cuadros, cosas muy lindas. Y tuvo muy buenas épocas. Y después, bueno, los 7 últimos años hizo 7 malos negocios, porque papá inventaba cosas. Por ejemplo, había inventado un lavarropas a pedal. Era muy interesante para gente que no tenía electricidad y qué sé yo. Y él entonces explicaba mientras uno lee o teje, las mujeres con el pie podía sacudir. Hacer ejercicio. Pero eso, te imaginas que para que tenga éxito la publicidad que tenés que gastar. O sea, tuvieron una buena infancia, sí, nunca faltó nada, la pasaban bien. Tuvimos una infancia de clase media como había en ese momento, que toda la vida tuvimos vacaciones y que íbamos a buenos colegios. También sé que ellos te acompañaron muchísimo en tus decisiones en cuanto a lo artístico, ¿verdad? Sabes, Martín, ellos amaban el arte ya como espectadores. Entonces, desde muy chica me han llevado al cine, al teatro, venían compañías francesas y íbamos a verlos. Además, escuchá esto, mis padres vinieron como inmigrantes, pero a los 2 meses de llegar ya se había inscrito en el Club Francés, que es uno de los más bacanes, el de Rodríguez Peña. El tipo no se privaba de nada. Y nuestros 15 años, tanto de Michelle como mío, fueron celebrados en el Club Francés. O sea, era gente muy especial. Seguimos charlando con Claudia y ya estamos llegando al final de... Bueno, ya terminamos su etapa de colegio. Terminada tu etapa de colegio, ¿qué pasó? Es que durante la etapa de colegio ya empecé a estudiar teatro. A la par. A la par.
Perfecto. En segundo y tercer año, que estaba todavía en el Ward, los sábados iba Sara Bianchi, famosa titiritera, a dar clases de teatro. Entonces todos los sábados estaba anotada ahí, y Michelle, mi hermana, también. O sea que estudiábamos fuera del colegio, que íbamos todo el día, a la par estudiábamos piano, estudiábamos muchas cosas, bailes. Yo estudié guitarra también, sin embargo, ni siquiera leo música. O sea, eres una persona que te gustaba buscar, experimentar en todas las artes. Sí, sí, pero ya estaba decidida que quería ser actriz. Y cuarto y quinto año nacional, tuve la enorme suerte que mis padres me mandaron a lo de Hedy Krila. Que yo digo, ¿a quién le habrán preguntado? A lo mejor porque ella también era europea, ¿sabes? Pero mira qué importante esto que decíamos antes, ¿no? Lo que es el apoyo y cómo ellos se han ocupado para que vos tengas las posibilidades, porque en definitiva no es casualidad, ¿viste? Uno llega por diferentes razones. Además, papá, cuando yo planteé que quería ser actriz, y dijo, bueno, acá la secundaria es lo menos que se puede tener, así que eso ni se discute. Y después es tu vida. Y tenés derecho a elegir, te vas a tener que destacar. Sí, de las dos maneras, digamos, es un doble mensaje, porque por un lado es una presión, pero por otro lado también es una forma de decirte, está bueno que hagas lo que querés, pero ocupate de hacerlo bien. De hacerlo bien, es eso. Yo creo que me inculcaron la responsabilidad, la disciplina. Eso, o sea, que de taquito nada se puede hacer, que hay que estudiar en lo que uno emprenda. Hay que formarse. Mucha gente, hay que formarse. Y yo, por suerte, he tenido ese gran apoyo. Después, bueno, ya cuando salí de la secundaria, es fantástico porque entré en teatros independientes, uno que se llamaba Los Pies Descalzos, pero antes El Carro Verde. Me acuerdo que fuimos por la Dirección de Cultura, hacíamos obras clásicas españolas, obras cortas, y nos llevaron hasta Jujuy a hacer funciones. Imagínate, fui en tren en esa época, era maravilloso, un viaje tan largo. Fue una hermosa experiencia. Y después entré también al Nuevo Teatro, ahí pagaba para estudiar. Estuve unos meses, después me fui y años después, estando en París, porque tuve una beca. Vos tuviste una beca a los 20 años, ¿no? A los 21. A los 21. Ya era profesional acá, porque fui profesional a los 18 años. Yo no recuerdo cómo llegué a la compañía de... Yo no sé si yo no hice un bolo en televisión y me vio Fernando Ciro y me dijo que estaban buscando una chica joven para la compañía de Tincho Zavala y Marianito Bauzá, porque yo llegué y me dieron un papel. Yo eso no lo había visto nunca, no te daban la obra entera, te daban un papel solo con tus bocadillos. ¡Ay, qué difícil! Entonces estaba el apuntador leyendo la obra cuando te tocaba tu bocadillo. Yo 3 veces no lo hice. Me miraron todos, dijo, pero vos, ¿sabés algo de teatro? Digo, sí, yo estudié mucho tiempo, perdón, y estuve atenta. Fue la única vez en mi vida que me pasó eso, pero yo eso no, viste, a mí me daban la obra y yo la estudiaba toda. Y sabías todo, de dónde venía, dónde iba y todo lo demás. Claro, eso me impresionó mucho. Bueno, y tuvimos un éxito fantástico, eso lo hacíamos en el Teatro Variedades, que después se destruyó para hacer... ¿Vos qué edad tenías en ese entonces, me decías? 18 años. 18, todavía, qué chica. Y ya fui profesional. Qué chica. Y después pasamos al Buenos Aires, que ahora es el Alfil. Y entonces cuando terminamos esa obra, que siempre lo cuento, los hermanos Pelay hicieron un libreto para la compañía. Yo tenía que hablar en francés y yo fui a Tincho y le dije, yo le agradezco mucho, Tincho, pero esta no es la clase de teatro que yo quiero hacer. Tincho me lo reprochó toda la vez, cada vez que me veía. Pero son esos pecados de juventud. Volví al teatro independiente, volví a uno que se llamaba Los Pies Descalzos. No sé, que yo creo que de verdad está bueno porque en definitiva eso es lo que te terminó convirtiendo en lo que sos. Porque esta cosa que yo digo, esa irreverencia que es súper necesaria para esta profesión. Y como tenías que trabajar de algo, ¿sabés? Para los estudiantes o cuidar chicos, que de hecho lo hice, te llaman en un hotel y los padres salen y vos te quedás
quedás con los chicos. A veces lo hice, a mí me gustan mucho los chicos. Después en verano, dos horas por día limpiaba mesas en un autoservicio. Yo otra vez todo lo que emprendo lo quiero hacer muy bien. Muy bien. Y 2 horas por día, en el verano solamente, repartía cafés en las oficinas de IBM con una cofia, un delantal. Era tan bien recibida porque yo en ese momento, imagínate, venía de hacer 8 horas por día en el Centro de Arte Dramático de París y era extra en la Comédie Française porque solamente tomaban como extras a los alumnos del conservatorio o del Centro de Arte. Ganaba más ahí como extra que acá como profesional en ese momento. Increíble. Entonces todos los días yo entraba con el café y me decían, anoche, ¿qué obra viste? ¿A dónde fuiste? Y además porque este matrimonio, los Richard, me han llevado, Martín, a los lugares más extraordinarios, a mí y a la otra becada. Por ejemplo, fuimos a comer al Maxim, Claro. y en la mesa de al lado estaba Aristóteles Onassis, comiendo solo. Había una orquesta en vivo. Me llevaron a más de 70 lugares, a los restaurantes que yo nunca en mi vida hubiese podido acceder, ni hoy tal vez siquiera. Y entonces yo decía, ¿con qué me voy a mantener ahora? Y estaba Ángel Elizondo, que este es un famoso mimo que tenemos en Argentina, que estaba estudiando para ser mimo allá. Y tenía un ballet folclórico. Ajá. Imagínate que... ¿Y arrancaste a bailar folclore? A bailar folclore que había aprendido en el World entre los 8 y los 10 años con una tal señorita Fernández, que ahora ya no debe estar con nosotros porque ya era grande en esa época. Entonces me vino bárbaro, por eso yo siempre sostengo que todo lo que se aprende, aunque a uno le parezca, ¿y esto para qué? En algún momento te va a servir. En algún momento te salva. Y llegué hasta Beirut bailando folclore. O sea, en el Líbano. O sea, claro, arrancaste en París, terminaste en el Líbano, que no era lo mismo. No, era extraordinario. No, y ahí dije, bueno, ya tengo que volver, porque ¿qué estoy haciendo? O sea, yo vine a París a estudiar teatro, soy profesional en mi país, yo quería volver acá, quería hacerme acá. ¿Qué cosas son las que más te gustan de Buenos Aires, ya hablando de tu vuelta? A mí me encanta Buenos Aires. Me gusta cómo se me ha permitido ser acá. Cómo he podido... Yo nunca he tenido metas de llegar hasta un lugar. A mí se me fueron dando. Como pongo tanto empeño, lo hago con lo mejor que tengo. Yo puedo gustar o no gustar, pero nadie nunca va a poder decir que yo llego sin saberme la letra, que llego tarde, que soy indisciplinada, que trato mal a mis compañeros, eso. Entonces, en algún momento, si tenés un poco de talento y además, sabés, uno puede mejorar. Lo extraordinario en la profesión del actor, que podés ser mejor cada día si te empeñás en serlo. Por ejemplo, yo he trabajado con actores maravillosos, que yo he aprendido muchísimo de ellos, muchísimo. Siempre me acuerdo la primera vez que estuve en el San Martín, porque a mí me llamaron en el 65 en el San Martín, para hacer Locos de Verano. Ya casada y embarazada. Vos estabas con Rodolfo, ya estabas casada con Rodolfo y embarazada. Y estaba embarazada, o sea, me embaracé ahí de mi primer hijo, de Rodrigo, y nunca Rodolfo llegué fue a estrenar. ese primer amor fue importante. Un gran amor, yo lo conocí acá en el 61, antes de irme. Feíto era. Enganchaste un feíto, eran dos feítos. Ella una bomba y Rodolfo una cosa terrible. Y él no era conocido, ¿sabes? Yo lo conocí al otro día de haber llegado de España, donde vivió 1 año y medio. Yo ya había hecho acá 2 obras con Miguel Bebán, con su padre, sin conocer a Rodolfo ni sin saber que existía. Pero a los 2 meses de ese gran amor fulminante me fui a París. Cuando yo no quise volver, cuando a los 10 meses me quise quedar, bueno, él dijo que esa no era la Claudia que él esperaba y rompimos. Pero cuando volví, mira, cuando las cosas tienen que ser... O sea, es cuando te volviste a encontrar... Cuando me volví a encontrar... Habiéndose encontrado con uno de los grandes amores de su vida, que fue el padre de sus 2 hijos. 2 hijos. Vamos a terminar la primera parte de la charla con Claudia. Nosotros vamos a seguir conversando. Ustedes lo van a ver mañana, ya saben.
y la verdad que es un honor seguir conversando con esta extraordinaria persona. Nos vemos mañana en El Mundo Nos Mira.